Política, director del doctorado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, investigador principal y profesor titular de la Universidad Nacional de Rosario, director del Centro de Estudios, Desarrollo y Territorio de la UNR, especialista en temas de desarrollo y políticas territoriales en América Latina y el Caribe. Lo acompaña Eduardo Rece, arquitecto y urbanista, responsable de planes, proyectos y estudios en distintas provincias y ciudades argentinas y de América Latina. Investigador docente del Instituto de Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y del Lincoln Institute of Land Policy. Docente de grado y posgrado en diferentes universidades nacionales y de América Latina, miembro del colectivo Habitat, denominado PBA en sus siglas. También Analía Cervini, diseñadora industrial y doctora en diseño de la Universidad de Buenos Aires, se especializó en Italia como estratega y directora de proyectos de diseño estratégico, innovación y diseño de futuros. Alterna su actividad entre el sector privado y el sector público y también académico. Fue gerente operativa del Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires y autora de 12 obras en diseño e innovación. Van a ir presentándose entonces y en primer término recibimos con un fuerte aplauso a Oscar Madoeri. Buenos días, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Yo creo que voy a ser bien breve para compartir con ustedes algunas reflexiones, porque en realidad ya hemos escuchado cosas sumamente interesantes, ¿no? Hemos escuchado del gobernador una serie de definiciones muy claras respecto hacia dónde entiende que tiene que ir la provincia, su gestión, un mensaje muy claro a su equipo de trabajo. Estamos celebrando 60 años de una institución que ya se ha dicho mucho y se podría decir mucho más, pero que claramente es una institución emblema en el marco de nuestro país, porque marca un modo de hacer, un modo de trabajar que no solo ha permanecido en el tiempo, sino que ha tenido una serie de logros muy concretos. Me consta, porque he tenido la suerte de estar acompañando a equipos de gestión de esta provincia en algunas instancias, que el COPADE y otras áreas de trabajo cuentan con los equipos profesionales más idóneos para llevar adelante este tipo de desafíos. Entonces, para no seguir abundando en ese tipo de cuestiones y de elogios, yo voy a compartir dos frases que he escuchado en algunos momentos, una de ellas en alguna instancia previa aquí, y a partir de eso, dos mensajes que quisiera dejar en este encuentro. Participando con el COPADE, con otras áreas de la provincia, con el CFI en otros momentos, pude estar compartiendo aquí la experiencia del plan estratégico de la región de la Confluencia. Y en esos talleres que hacíamos con Ana, con Nacho, con Daniela y otros colegas, en el año 2018 recuerdo que una mujer que venía de uno de los municipios de la región de la Confluencia dijo: vaca muerta nos desarma la vida. Y ella abundó en algunos detalles, porque claro, está bien que vengan inversiones, está bien que venga trabajo, pero no está bien que donde había plantaciones, ahora haya, junto con eso, pozos gasíferos y petroleros. Ya no podemos ir en bicicleta a nuestros trabajos, ya se nos ha desorganizado las cuestiones de trabajo, de vinculación, de vecindad. A mí siempre me dejó pensando ese tipo de frases, porque ¿saben qué estaba diciendo para mí? Que las políticas de desarrollo no son solo económicas, no pueden ser solo económicas. Cuando hablamos del desarrollo, hablamos de una manera de concebir la vida y de cómo queremos vivirla. Cuando uno analiza cómo los distintos pueblos, comunidades, gobiernos entienden la aproximación al desarrollo, por supuesto que tenemos lineamientos generales. Hoy se habla de los
objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial. Pero detrás de esos lineamientos generales, después están los estilos y las formas como cada comunidad, cada pueblo entiende lo que quiere saber por el desarrollo. Además, en pleno siglo XXI, permítanme compartir esto, la secuencia que históricamente dio fuerza a las ideas de desarrollo, que fueron muy propias de la mitad del siglo pasado, era inversión, crecimiento. La inversión trae crecimiento, el crecimiento progreso, el progreso desarrollo, acumulación, y después de eso viene el bienestar de la población. Es como una secuencia que nace necesariamente de un objetivo económico y va derramando en otros objetivos sociales. Esa cadena en el siglo XXI está rota, pero por múltiples razones que no daría el tiempo de explicarlas. No hay elementos certeros para seguir sosteniendo que la inversión termina en bienestar, porque en el medio hay procesos de concentración de riqueza, de expulsión de población, de extractivismo de recursos humanos, de desorganización de los territorios. Entonces, para repensar el desarrollo de los territorios en los tiempos que nos toca vivir, hay que sumar otros elementos. El gobernador debe haber mencionado 2, 3 o 4 veces la palabra orden. Debe haber mencionado 4 o 5 veces la palabra regulación. Está poniendo elementos que tienen que ver con la política. Porque si dejamos solamente el desarrollo a las fuerzas de mercado, que es el terreno de lo económico, y no le ponemos en igual peso los elementos de la política, generamos desequilibrios. Y yo diría, terminando esta reflexión con la frase con la que inicié, si no le ponemos la voz de nuestros vecinos y de nuestras comunidades, nos olvidamos de la cultura, nos olvidamos del modo de estar o de ser que las poblaciones tienen. El desarrollo tiene que ver con la economía, sin lugar a dudas, tiene que ver con las instituciones, con las regulaciones, con los estados, y también con las comunidades, sus expectativas y con lo que los pueblos quieren entender que sea lo que se hace para el desarrollo. La segunda frase, en realidad la leí, porque es de un autor del siglo pasado, un pensador santiagueño, Bernardo Canal Feijó. ¿Saben lo que decía Feijó? El problema de la Argentina es que la cabeza está separada del cuerpo. El cuerpo, que somos el interior del país, no se piensa a sí mismo, porque para eso está la cabeza. Y la cabeza, que sería la capital, no piensa en el cuerpo porque no lo reconoce como propio. Es un problema histórico, cultural, institucional. Por eso la cabeza tiene más tendencia no a pensar en su interior, sino a pensar en el exterior. Argentina es un país que toda moda le viene muy bien, siempre que esa moda venga de afuera. Compramos ideas prestadas y tratamos de aplicarlas como recetas para resolver nuestros problemas, que son nuestros, no son de afuera. Que una provincia celebre 60 años de un organismo de planificación del desarrollo de su territorio, miren si es relevante. Es fundamental, es único, porque es un esfuerzo que en perspectiva histórica está diciendo, esta provincia no quiere dejar que otro piense por sí mismo. El neuquinizar del gobernador va claramente en ese camino, reforzar esa idea que tiene toda una historia. Ahora, volver a juntar la cabeza con el cuerpo es hacer esfuerzos de planificación, y aquí quiero dejar un mensaje ya para ir terminando. Así como dije hace un momento que una política es de desarrollo cuando no es solo económica, complementa con otras dimensiones, un proceso de planificación es territorial, regional, en el caso del lenguaje que ustedes están impulsando, cuando no es solo de gobierno. Cuando la planificación está iniciada, impulsada por un gobierno, pero está protagonizada por los actores del territorio. Y cuando decimos protagonizada por los actores del territorio es los vecinos, las organizaciones intermedias, los sindicatos, las empresas, las instituciones de representación sectorial, las universidades, los colegios. Porque es ahí donde
comenzamos a incorporar otro tipo de elementos. Si lo hacen solo los gobiernos, las estadísticas nos dirían que los procesos de planificación quedan como algo formal y transitorio. Para que sea permanente, sostenido en el tiempo y realimentado, tienen que estar involucradas las comunidades. Porque de lo que se trata, creo yo, es de construir un mundo de vida, un lugar. El lugar en el que habitamos tiene que volver a ser aquella cuestión que nos dé el sentido de lo que hacemos y lo que proyectamos. La forma como concebimos la vida, la forma como concebimos el mundo, es la forma como vivimos en nuestros lugares. Y esa construcción es algo mucho más vinculado, no solo a lo racional, a lo técnico, a lo que podemos planificar, sino a la forma como experimentamos la vida, cómo la sentimos. Termino con una frase y me remoto mucho tiempo atrás. Los griegos a esto de construir una región, un lugar, le llamaban construir un cosmos. Porque el cosmos es un orden, algo que se siente como previsible, que se siente como aceptable, como respirable, como vivible, como mi lugar en el mundo. Cosmos tiene la misma raíz etimológica que cosmético. Cuando nosotros hablamos de lo cosmético, ¿lo referimos a qué? A la piel, a las sensaciones, a los sentidos, no a la racionalidad. Con lo cual, construir territorios vivibles, con territorios de desarrollo, para que hagan mejor nuestra vida y sean nuestro lugar en el mundo, no solo es un ejercicio técnico, que lo es, y de planificación, y de inversión, y de priorización, sino que es también y fundamentalmente un ejercicio de escuchar las voces de quienes habitan ese lugar, que nos van diciendo nosotros la vida la queremos vivir más o menos de esta manera, como tenemos una historia, una tradición, una cultura y un modo de sentir y de hacer. Bueno, ojalá esto contribuya como un pequeño granito de arena a estas hermosas reflexiones que estamos haciendo. Gracias por la escucha. Muchísimas gracias. La palabra de Oscar Madueri y a continuación escuchamos al arquitecto Eduardo Rece. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias en principio por la invitación. Quiero agradecer profundamente estar aquí, no solo porque estoy compartiendo este hermoso momento, la verdad, de los 60 años del COPADE con muchos amigos y amigas, sino porque me siento muy honrado de poder escuchar todas estas voces, todos estos relatos y toda esta información, y por haber tenido la suerte de haber estado también hace 10 años en los 60 años. Y por lo tanto, entonces, para mí no solamente es un gusto, es un honor poder volver a estar aquí, volviendo a compartir esta institución que, como ya se dijo, no voy a repetir, es una institución modelo en este país y yo diría en mucho más que este país, en América Latina. Entonces, nada, eso fundamentalmente para que el agradecimiento, para que entiendan que este agradecimiento no es un agradecimiento retórico. Esto por un lado. Por otro lado, yo voy a hablar desde mi pertenencia institucional, que desde mis saberes o pocos saberes que tienen que ver con la planificación territorial, con la gestión territorial, etcétera, y voy a enfocar obviamente mi mirada sobre ese aspecto sectorial, si ustedes quieren, de la problemática que se está discutiendo aquí, que es la relación básicamente entre los procesos de planificación, el territorio y el proceso de regionalización que está encarando la provincia y el COPADE en particular. Relación no fácil, por cierto. Relación que hay que pensarla en un contexto difícil, en un contexto que no me voy a abundar acá porque tengo muy pocos minutos, pero en un contexto realmente complejo,
entre un Estado nacional que está empeñado en modificar la matriz de distribución de la Argentina, un conjunto de procesos globales muy severos, muy importantes, y la propia dinámica que impone Vaca Muerta, los recursos que tiene esta provincia, humanos, materiales, etcétera, etcétera. En un momento, insisto, en el que hay una decisión presente que, voy a repetir las palabras del gobernador, es monetizar Vaca Muerta y poder hacerlo de una manera equitativa, redistributiva, y para poder redistribuir va a apelar a un mecanismo que es la de regionalización como primer paso posiblemente para ese proceso en el cual monetizar Vaca Muerta sea un instrumento de redistribución. No es, ya me explicaron, la regionalización por ahora una instancia de descentralización, pero sí es una instancia donde la política pública pone mayor acento en el rol, en el papel de lo local, de las regiones y de los municipios. Y por lo tanto, entonces, todos estos factores que estoy nombrando y que solo estoy nombrando, porque cada uno de ellos daría pie casi para un seminario, solo estoy nombrando, en verdad, implican un cambio muy drástico, a mi criterio, en la manera en la que se hace planificación en este país. Y por supuesto, esto implica también un cambio de la mirada de la planificación territorial en términos de los criterios clásicos desarrollistas. Si vamos a redistribuir de una manera distinta, también esto implica pensar la planificación de una manera muy diferente. Esto, a mi criterio, pone 4 puntos importantes a tener en cuenta que solo también voy a nombrar o solo voy a poner algunos acentos muy mínimos. El primero, ¿cómo se hace planificación en el contexto de estos desafíos, dilemas que se han presentado y que estoy solamente reseñando aquí? La primera cuestión es, para mí, cómo vinculo el proceso de planificación territorial, los procesos de planificación territorial con derechos humanos. Por lo que vamos a ser juzgados y juzgadas como funcionarios y funcionarias, no es por la cantidad de metros de caño que hicimos, sino por la capacidad de fundar mayores derechos y de fortalecer derechos en la población. Eso es por lo que vamos a ser juzgadas y juzgados como funcionarios. Y esto es parte del debate internacional. Los 17 objetivos de desarrollo, el consenso de Montevideo, de CEPAL, etcétera, etcétera, revela que todo el debate internacional está pensando cómo vinculo derechos humanos con políticas de desarrollo. Y vincular políticas de desarrollo con derechos humanos supone un cambio sustantivo en la manera de hacer planificación. Un modelo sustantivo que no es solo cuantitativo, algo dijo Oscar recién, sino esencialmente cualitativo, que supone construir ciudadanía, no solo caños. Y me parece que la regionalización ayuda fundamentalmente a esto. Fundamentalmente a esto. La segunda cuestión es que si vamos a monetizar Vaca Muerta, también vamos a tener que monetizar la política territorial. Todo proceso de desarrollo genera un conjunto muy importante de tensiones en el mercado inmobiliario. Y creo que ustedes lo saben mucho más que los que estamos acá sentados. Ya casi nadie puede comprar un lote en esta provincia o en las provincias argentinas. No solo no puede tener una vivienda, no puede comprar un lote.
Los precios del suelo, absolutamente obscenos que tenemos en América Latina y en la Argentina, son productos de la contradicción básica de tener una política desarrollista en infraestructura, vivienda, etcétera, con una política neoliberal de suelo. Esa contradicción es fatal. Y es una contradicción que venimos produciendo durante los últimos años. Vuelvo a insistir, ser desarrollistas en infraestructura, vivienda, etcétera, y ser neoliberales de suelo lleva al fracaso. Por lo tanto, va a haber que meterse con el suelo. Va a haber que discutir quién regula el suelo. El gobernador fue claro, va a regular todo lo que tiene que regular. Por lo tanto, acostumbrémonos a pensar de que si efectivamente no tenemos una regulación del suelo eficaz y no discutimos la regulación del suelo, va a ser muy difícil poder producir el proceso de redistribución que se pide, que se sostiene, que por lo menos hemos escuchado reiteradamente hoy a la mañana. Digo, porque las rentas del suelo son un componente básico de esa redistribución. Este país no es pobre en sí mismo, es profundamente injusto, que no es lo mismo. Y parte de la reducción de esa injusticia es la reducción de la imposibilidad de poder acceder de manera justa y equitativa al territorio, de poder utilizarlo de manera justa y redistributiva. Por lo tanto, entonces, hay que meterse con este tema también en un proceso de planificación que cambia la matriz de planificación tradicional desarrollista de nuestro país, o por lo menos vigente en las provincias de nuestro país. Y vamos a tener que acostumbrarnos a discutir esto como un conflicto, porque tengo una mala noticia ahí. No hay planificación y desarrollo sin conflicto. Claro que hay conflicto. Y claro que nos tenemos que acostumbrar a, como se dijo al inicio hoy, de que efectivamente la planificación no es aséptica. No es aséptica, es conflictiva. Y efectivamente esto es parte, no es una anomalía del proceso de planificación tener conflicto. Por supuesto que no es una anomalía, es parte del propio proceso de planificación. La tercera cuestión, y la última para terminar, es que efectivamente un proceso de planificación pensado desde los derechos humanos y pensado desde la redistribución también de los recursos y de las plusvalías del territorio, producto del proceso de desarrollo, tiene que ser un proceso colectivo. Algo dijo Oscar recién. Un proceso colectivo que produce efectivamente, que facilita la regionalización. La regionalización facilita llegar al territorio, construir ciudadanía, como dije hace un minuto atrás. Construir fortalezas en esa ciudadanía, porque sin fortalezas en esa ciudadanía, el caño no tiene mucho sentido. Es un caño. Construir un proceso de planificación como proceso social y no solo como infraestructura física, no dije que no hay que construir infraestructura física, dijo, y no solo como infraestructura física, ese es nuestro desafío en un proceso de regionalización en este escenario. Y aquí me remonto a una frase antigua quizás, de un pensador argentino, de que no hay un héroe válido que no sea un héroe colectivo. Y efectivamente es lo colectivo lo que va a definir la calidad del proceso de desarrollo de esta provincia, no la cantidad de metros de cosas que hagamos. Lo colectivo, la fortaleza de lo colectivo, la fortaleza de lo autogestivo de la sociedad regionalizada que se piensa construir, es lo fundamental en este proceso. No hay un héroe válido que no sea un héroe colectivo. Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Para cerrar este panel, cedemos la palabra a la doctora Analía Servini. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Primero quiero agradecer a la Gobernación de Neuquén y a todo el equipo de COPADE por esta invitación. Es un honor estar hoy acá celebrando los 60 años y especialmente pudiendo participar en esta usina de alto pensamiento. Así que es un placer para mí estar acá y compartir este panel. Bueno, voy a hablar desde mi lugar, que es la práctica del diseño, la innovación y el diseño de futuros. Es de donde me invitaron a participar y es mi pasión, es mi obsesión. Lo vengo realizando desde hace 25 años. Quizás en estos últimos 10 he entendido más bajo estas etiquetas, que por suerte hoy ya son más conocidas y comunes, pero en realidad todas las personas que trabajan en desarrollo están diseñando futuro. En realidad es todos ustedes los que están acá. La práctica proyectual se dedica a imaginar y a construir eso que hoy no existe. Desde la denominación de un espacio, de un lago, un artefacto, un servicio, dinámicas sociales, todo eso que no existe hoy y que proyectamos para mañana es construir futuro en realidad. Yo comencé como diseñadora industrial, me apasionaba el hacer, me apasionaba la industria y mis primeros años fueron en una pyme en Buenos Aires, donde me dedicaba a diseñar producto. Y lo que me pasó es que al poco tiempo empecé a interesarme más por otras cuestiones que iban alrededor del producto, porque empecé a entender que eso que pensábamos con inmenso detalle y con inmenso amor, si no interveníamos también en otras acciones, como podía ser el involucrar y entusiasmar a los proveedores en la creación de alianzas, o a cuidar las comunicaciones y hablarle al mercado en relación a lo que estábamos produciendo, podía no tener éxito, podía no trascender, podía no circular. Y todo ese esfuerzo tan concentrado podía quedar obturado. Eso es un poquito lo que pasa en innovación también, ¿no? Cuando no lo abrimos, hoy por suerte todos entendemos, cuando hablamos de innovación abierta, digamos, se crearon ecosistemas mucho más conectados y transparentes, más oxigenados y que ayudan a que el conocimiento, la gestión de conocimiento, que es la innovación, circule, sea compartida y además con un peso mucho más responsable y consciente hoy, ¿no? En realidad, estas cuestiones hace 20 años eran difíciles de compartir, estaba todo más encerrado dentro de las personas, de los individuos, de las empresas, ¿no? De una manera más opaca. En realidad era una competencia que se entendía más desde lo individual. Creo que el escenario cambió rotundamente, estamos en otro paradigma industrial, tecnológico, social, y hoy todo esto es mucho más compartido. Así fue que en realidad pasé de hacer productos, a hacer proyectos, a hacer programas, a diseñar ecosistemas. En Italia me especialicé en eso. Para mí fue llegar a tocar oro en polvo cuando vi que en realidad estaban pensando por fuera del producto y que estaban incorporando la mirada sociocultural, la mirada ambiental, y que esto se extendía al diseño de normativas. Quizás había que diseñar instituciones, ¿sí? Por ahí no pasaba por el producto en sí mismo, eran otras cuestiones que tenían que estar creándose. A mi regreso a la Argentina tuve la suerte de encontrar un espacio de interlocución en la que pude armar un área de investigación y de publicación, que fue el Centro Metropolitano de Diseño, y lo nombro porque la primera publicación, los primeros trabajos tuvieron aporte tanto del CFI como de la CAF, así que es un honor, y los primeros resultados de esa investigación, que era identidad estratégica, alternativas locales en mercados globales, lo publicamos en 2024 y el primer lugar donde lo presentamos fue acá en la ciudad de Neuquén, en la Escuela de Diseño en el Hábitat, que cumple 30 años también este año.
tuvimos la oportunidad de trabajar con estudiantes de diseño. Ahí conocí la araucaria, el piñón, la cantidad de productos que ellos imaginaban. Me enamoré, digamos, de eso y hasta pude visitar Cabiahue. Así que tengo un corazoncito acá en Neuquén. Muchos años volví por distintos temas, pero esos productos y servicios originales que solo la provincia de Neuquén podía ofrecer tenían todo el sentido de lo que mis estudios, mis investigaciones trataban de decir en los libros. Así que, bueno, contenta de que todo es circular, ¿no? En realidad. Bueno, hablando del diseño de futuros, hoy lo llamamos así, como les digo, son prácticas de co-creación, son usinas de pensamiento que en realidad las llevamos como un sistema de facilitación porque los que hablan son quienes están en territorio y ese es el sentido. El objetivo de estos procesos es relevar los desafíos, las problemáticas que hay en las empresas, en las instituciones, en los territorios, entender esos problemas, ayudar a organizar el pensamiento, ¿no? Cuando un problema lo tenemos presente, en realidad generalmente es caótico, nos apabulla, ¿no? Y estas herramientas ágiles para estructurar discusiones, organizar, lo que hacen es sentar en una misma mesa a personas que representan toda la cadena, el ecosistema en realidad. Generalmente son actores con objetivos contrapuestos, ¿sí? El año pasado hicimos un laboratorio de diseño de futuros con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires para las industrias creativas. Lo pudimos sectorizar en las 6 mesas: audiovisual, teatro, escénicas, artes plásticas y demás. Y cuando llevamos esos desafíos a estas mesas teníamos productores, artistas, personas que estaban dentro de gobierno, y lo que encontrábamos era que, claro, cuando planteábamos los desafíos, primero la discusión era muy acalorada, se conocían, después cuando estaban trabajando juntos, porque en realidad el problema es de todos, nadie quiere vivir en un entorno violento, nadie quiere vivir en un entorno pobre, nadie quiere vivir en un entorno injusto por mayores oportunidades que tengan, esa es la realidad, eso es lo que envidiamos de otros territorios cuando viajamos a veces. Con lo cual, en realidad, en muy poquitos minutos, porque estas son metodologías ágiles, estaban todos en el mismo barco, en realidad entendiendo y escuchando a veces por primera vez cuál era la problemática desde la otra eslabón, digamos, de la cadena. Al poquito tiempo, con estas metodologías, les facilitamos herramientas para empezar a pensar soluciones, pero soluciones donde tiene que estar el aporte de todas las partes. Y bueno, terminan estas experiencias, estos laboratorios fueron de 6 meses, de mucho trabajo, con primero un equipo que construye una imagen de futuro producida por todos, en realidad por todos y por todas, y también la cantidad de responsabilidades que empiezan a entenderse de las que se tienen que apropiar, ¿no? Porque empieza al escuchar esta diversidad de voces, se entiende cómo necesitan ser complementarios y bueno, los resultados son de todo tipo, desde agendas de política pública, contactos, capital social, programas de todo tipo. Lo interesante de estas propuestas es que ya entendimos que la solución no puede venir de la mano de un solo actor o de un solo organismo. Cuando me invitaron a hablar acá me pareció apasionante, primero porque, incluso después revisando, pero el plan estratégico de la provincia tiene mucho que ver con las oportunidades únicas que tiene la Argentina en realidad. Si hablamos de energías sostenibles, de turismo, de agroindustria, yo sumaría industria basada en el conocimiento, que es clave, ¿sí? Y teniendo estos recursos en la provincia, creo que una oportunidad que tiene Neuquén,
ahora sí, hablando quizá de vaca muerta, cuando hay una oportunidad, deberíamos intentar ver para todos los actores, por eso trabajamos mucho con mapa de actores actual y futuro en estos ejercicios de diseño de futuros, cuáles serían las oportunidades que en este caso, ¿no? El conocimiento intensivo que requiere vaca muerta, cómo podría ayudar a que otros sectores generen también un conocimiento tan intensivo. Es decir, si yo estoy hablando, bueno, he estado trabajando con Antofagasta y también con la ciudad de Medellín, ¿no? Que tienen sus particularidades. Entonces, si ese foco necesita un conocimiento experto y además tiene la realidad en la que se puede experimentar, ¿no? Esa nueva producción de conocimiento, voy a decir ahora cualquier ejemplo, pero como podría ser una indumentaria técnica, ¿sí? Para un sector minero o de petróleo, ¿no tendría lógica que Neuquén sea especialista, sea el experto en la indumentaria técnica para ese tipo de trabajo? En realidad, si se piensa de esta manera, todos los actores que podrían ser expertos, especialistas en estas temáticas, bueno, ahí obviamente lo que se necesita es que todos entiendan o elijan desde dónde quieren hacer su participación en esa industria del conocimiento, porque les puedo asegurar que un textil técnico tiene muchísimo conocimiento detrás. ¿Qué rol quiere ocupar? ¿Cuál es la oportunidad? Bueno, estas metodologías ayudan, digamos, a abrir el diálogo, a reconocerse, a apropiárselo, a participar entonces ya desde un mismo espacio en construir esa foto de futuro, ese ecosistema en el que todos queremos vivir. Las metodologías proyectuales ayudan a compartir fotos comunes, las imágenes, los textos ayudan a compartir ese imaginario y, bueno, en definitiva a querer alinear los esfuerzos que después devienen en enormes capacidades que pueden instalarse en el territorio desde lo formativo, desde la academia, desde el emprendedorismo, desde todo tipo de espacios. Hace unos años pude trabajar también en la formación de perfiles que tenían que ver con la articulación de innovación, ¿sí? Entendiendo que en estos procesos de innovación abierta necesitamos personas que puedan llevar lo que es las oportunidades de innovación a distintos actores, desde un emprendimiento chico hasta una gran empresa que necesita hoy, por cómo se lleva la innovación, el nutrirse, el experimentar desde otros tipos de formatos y que ya el conocimiento no está cerrado dentro de la empresa. Bueno, desde esta posición quiero agradecer la invitación nuevamente y creo que Neuquén tiene una oportunidad enorme en manos. Gracias.